Buen día, nuevamente nos encontramos aquí en el podcast Amadas por Cristo. Vamos a continuar con el podcast que estábamos viendo la semana pasada de la mujer tsunamita. Y el día de hoy me acompañan Juan y Mesillas. Erika Garza, buenos días. Buenos días. Buenos días. Como vimos la semana pasada, estuvimos hablando de una mujer que era una mujer rica, piadosa, y que ofreció su hogar a un varón de Dios llamado Eliseo. Y pudimos ver a través de la semana pasada, la lectura que compartimos, cómo Dios, a través de Eliseo vio la necesidad que ella tenía, aunque no la manifestó de tener un hijo. Dios le dio un hijo a esa mujer tsunamita, aun y cuando ella no lo había externado, no lo había expuesto. Y vemos que siempre Dios está dispuesto a bendecir a sus hijos. Amén. ¿Sí? Quiero que veamos un texto en la palabra de Dios que está en Jeremías 29:11. Si alguno de ustedes lo quiere leer. 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sí, bueno, a través de esta palabra podemos ver que Dios tiene planes para sus hijos, para nosotros, y los tiene para un bien, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Sí? Podemos ver cómo Dios nos conoce y cómo Él tiene un propósito y tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Aunque no lo veamos, Dios tiene algo preparado para nosotros, así como para la mujer tsunamita. Y también yo creo que debemos aclarar también, ¿verdad?, que muchas veces ese plan, aunque sabemos, o sea, la palabra dice que es para nuestro bien y debemos confiar en que es para nuestro bien, pero muchas veces para nosotros, a nuestro punto de vista, va a ser algo que no nos guste, ¿verdad? Sí, o va a ser algo difícil en nuestra vida, pero debemos confiar en que, como dice la palabra, es para nuestro bien. Así a veces no vemos el bien por ninguna parte, ¿no? Sí, porque estamos atravesando lo malo, como lo vamos a ver ahorita como con la tsunamita, ¿verdad? Así es. Vamos a continuar la lectura que dejamos la semana pasada y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 18 al 20. Dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Sí? Vemos que pues el niño creció, ¿sí? Dios dio la oportunidad a la tsunamita de tener un hijo, de tener un hogar, ¿verdad? Ahí con su papá y su buena familia. El niño creció y nos dice la palabra que el papá estaba trabajando, quiero suponer que era a lo mejor cosecha o algo, no sé, que se dedicaba. Y el niño pues ya había crecido y estaba con él trabajando. Y el niño empieza pues a quejarse, ¿verdad? A quejarse con un dolor de cabeza, un fuerte dolor. Y pues él, por estar ocupado, pues pide, ¿verdad?, que lo lleven con su mamá y nos dice la palabra que estuvo con ella y al mediodía el niño murió. La tragedia llegó a la casa de la tsunamita. Cuando todo estaba tranquilo, ¿verdad? Podemos ver cómo todo estaba, lo decías al principio, feliz, ¿verdad? Porque había ya una familia que ella estaba contenta, su esposo también, porque tenían ese hijo que Dios les había concedido, ¿verdad? Y de repente, cuando todo estaba tranquilo, llega esta situación a la vida de la tsunamita. Y realmente pues no sabemos el por qué Dios permite llegar a esa situación, pero lo que sí sabemos es que siempre será para que el poder de Dios sea manifestado en nuestra vida, ¿sí? Y así vamos a poder, con la lectura, lo que sigamos leyendo, vamos a ver cómo Dios se manifiesta. Otra cosa que es muy importante aquí, ¿verdad?, que debemos recordar como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor. Así es. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados, ¿verdad? Entonces podemos confiar que cuando la situación es mal en nuestra vida, todo va a ayudar para bien en las manos de nuestro Dios. Así es. Continuemos la lectura del verso 21 al 28. Dice: ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo
enalbardar al asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte de Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de los pies y se acercó a Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Está ahí. Bueno, pues vemos que sí, que lo primero que pues el niño muere, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hizo ella? Wow. Es impresionante. Sí, ella tuvo tranquilidad, ¿sí? No nos dice la palabra si lloró, se quejó, no, nos dice que ella lo tomó, actuó, exactamente. Y le dijo al marido, ¿no? No, porque nos dice ahí que le dijo, primero va y le pide, ¿verdad? Primero quiero veamos la actitud de ella, ¿verdad? Ella tuvo dominio, ella tuvo que controlar sus sentimientos y manejó el dolor que había en su corazón, porque nosotros somos mamás, ¿verdad? Y simplemente una cortadita o algo que pase en la vida de nuestros hijos, exacto, nos duele y nos duele bastante. Entonces ella pudo tener dominio propio y controlar esos sentimientos que ella tenía, ¿verdad? Porque pues ella no había pedido un hijo, en su corazón, ¿verdad? Había esa necesidad, mas sin embargo no la manifestó, Dios se lo da, y luego para que después pues lo tenga que perder, ¿verdad? Pero yo creo que porque si llamando luego al marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los que, o sea, no le comentó nada. Nada. El dominio propio no se refiere más bien a controlar los impulsos y las emociones, sí. Y vemos que ella supo hacer eso, y esto pues para nosotros no es fácil lograrlo por nuestra fuerza, pero gracias al poder del Espíritu Santo que tenemos en nuestra vida y que habita en cada creyente, eso es posible, ¿verdad? Como lo vemos en la palabra, en el fruto del Espíritu. Sí, yo creo que ni estaba ni llorando ni nada. No, yo creo que si el marido preguntó: ¿qué tienes? O sea, ¿qué te pasa? O el niño simplemente, ¿no? Y es que la Biblia nos lo enseña en 2 de Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Entonces es difícil. Es difícil. Es ahí más en una situación tan pues más grave, ¿no? Grave como esa la que estaba viviendo, ¿verdad? Pero ella actúa y dice que toma al niño y lo pone sobre la cama del varón de Dios. El aposento que ella había preparado, esa cama que ella había dado como bendición al varón de Dios, también sirvió para bendición de ella misma, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces podemos ver aquí que ella está tranquila, ella está confiando, está en paz. Y dice la palabra de Dios en Isaías 26:3, dice: tú guardarás en completa paz aquel a cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así es. Entonces ella estaba confiando en Dios, ¿verdad? Ella iba a buscar la respuesta, pero iba a buscar a donde se debe. Y yo estaba por ahí investigando, ¿verdad? O sea, el trayecto, como lo dije la semana pasada, eran millas, como 35 millas más o menos, de 30 a 35 millas de donde estaba el monte Carmelo, kilómetros, perdón. Y checaba ahí como cuánto podría ser un burro así caminando en ese tiempo, como 3 horas y media, imagínate, 3 horas y media de ida, 3 horas y media de venida, y la palabra no nos dice que haya narrado ni una sola palabra. O sea, su pensamiento iba en el Señor, iba enfocada en que Dios le iba a ayudar. Yo creo que ni al criado le dijo nada, nomás le dijo: no te detengas y vámonos, ¿verdad? Sí. Y ella iba enfocada en eso con paz. No nos dice la palabra que fuera llorando en el camino, que nada. Sí, aquí podemos ver también, ¿verdad?, que las aflicciones nos van a llevar siempre al lugar correcto, ¿verdad? Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, y a quien nos va a dar la respuesta a nuestra necesidad está en la palabra, es Dios, ¿verdad?, quien nos va a dar, suplir esa necesidad. Y como dice la palabra, ¿verdad?, acerquémonos al trono de su gracia. Ahí es donde podemos hallar misericordia,
y oportuno socorro, como nos lo enseña la palabra de Dios en Hebreos 4:16. ¿Lo quieres leer, Erika? Hebreos 4:16. Ella sabía, ¿verdad?, que el único camino que tenía que ir en busca, que la podía ayudar, era quien le había dado ese podemos hijo. mostrar, o sea, podemos ver su fe. Muy en el fondo de su corazón siento yo que ella sabía que así como Dios se lo había dado, Dios se lo podía devolver, ¿verdad? Y me hace pensar también en Abraham, ¿verdad? Dice que por su fe, ¿verdad? Él iba a sacrificar a Isaac porque él sabía que aún de los muertos Dios lo podía levantar, porque es fiel, es el que se lo había prometido. Así es. Igual y no se rindió porque, o sea, el niño ya estaba muerto. Sí. Acá Abraham sabía que lo iba a sacrificar, pero la mujer ya había muerto, visto, o sea, ya había visto que estaba muerto. Exactamente, ¿verdad? Ya su corazón ya, o sea, ahorita dices, dejó de latir su corazón, no sé, ¿verdad? Segundos, y te afecta, como en otros órganos o algo así, pero ella estaba confiada en Dios. Y dice así, Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ver que buscando a Dios en oración, Él puede cambiar nuestras circunstancias en las que nos encontremos, ¿sí? Hay otro texto que tengo por aquí que me gustaría compartirles también, es Filipenses 4, del 6 al 7. Sí, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. En Cristo. Sean conocidas delante de Dios. Sí, entonces Dios. Ella esa era lo que iba, ¿verdad? Porque luego por aquí nos dice, ¿verdad?, que cuando Eliseo la ve que viene, manda a Jesse, ¿verdad? Y cuando Jesse le pregunta que si todo está bien, dice, todo bien. Todo bien. Todo, dice, todo bien. Y luego le dice, todo va a estar bien, o todo estará bien, algo así, ¿verdad? La respuesta que respuesta que ella le dio, sí. Dice... Bien, ella dijo bien. O sea, todo está bien. ¿Por qué? Porque ella no iba a buscar a Jesse, ella iba a buscar a Eliseo, ¿sí? Ella iba, y de hecho cuando llega con él, ella se aferra a sus pies, ¿verdad? Se inclina, y él la trata de quitar, ¿verdad? Y yo creo que también esto, Mabe, es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en una situación difícil, ¿a quién recurrimos? Exacto. Podemos recurrir a la hermana, a la comadre, a la amiga, a Coppel, bueno, en diferentes situaciones, ¿verdad? Depende de la situación en la que te encuentres. Pero aquí lo más importante es que ella pudo haber confiado en Jesse y decirle las cosas humanamente, pero ella sabía que aunque Eliseo no era Dios, era el varón de Dios, era el profeta de Dios, ¿verdad? Era quien estaba representando a Dios. Entonces, por eso ella espera el tiempo que está frente a él para ir con él directamente. Y dice que se va y se aferra a sus pies. Y él le dice, déjala, porque Dios no me ha mostrado qué pasa. Hay amargura. Hay amargura. Hasta que ella le dice, pedí yo hijo a mi Señor, no dije yo que no te burlases de mí. Ahí es cuando él se da cuenta que algo pasó, ¿verdad? Y él le dice a Jesse, ¿verdad? Prepárate, ciñe tus lomos y ve, y llévate mi báculo en tu mano y ve si te encontraren, a quien encontraren no lo saludes, y no respondas, ve hacia el niño, ¿verdad? Para que pusiera el báculo sobre el rostro de él. El báculo era un bastón, un cayado, ¿verdad? Era un símbolo del oficio, de lo que hacía Eliseo y de la autoridad que Dios le había dado a él. Al enviar el báculo delante de él, Eliseo hacía, quiero exponer que era como hacer un acto de presencia, ¿verdad?, delante de él. Esto me hace referencia a Segunda de Reyes 2:8. Era un ejemplo que ya había visto anteriormente, ¿verdad? De Elías, ¿verdad? Que ellos usaban, los profetas o los varones de Dios usaban lo que ellos tenían a su mano, ¿verdad? Dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Así es. Sí, entonces en esa ocasión pues ellos pudieron pasar, pero lo que tuvo que utilizar Elías fue el manto que él tenía. Por eso es que Eliseo manda a Jesse con el báculo para que vaya allá.
Y vemos que la tsunamita, ella no estaba dispuesta a regresar sola con Jesse. Ella quería que Eliseo fuera Que con la ella, ¿verdad? presencia de Dios, Que la ¿verdad? presencia de, Fuera. ajá, porque le dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, ¿sí? Ella no quería dejar a Eliseo, sabía que su hijo ya había muerto, sabía que su hijo estaba allá, mas sin embargo ella quería que la compañía de Eliseo. Y esto me hace referencia, una referencia en Génesis 32:26, cuando Jacob pelea con el ángel. Dice 26, según yo 26, 30, si no me equivoco. 32. Ay, perdóname. 32, 26. Sí, perdón, 32, 26, sí. Es que la letra se ve bien chiquita. Sí, dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Me bendices, ¿verdad? Ellos querían una respuesta, ¿verdad? Querían, bueno, en este caso Jacob quería la bendición, ¿verdad? Pero ella, no quiso irse. Y el criado fue, ¿verdad? Y siguió las instrucciones que le dio Eliseo, más sin embargo, pues no hubo ninguna respuesta. Eso lo vemos en Segunda Reyes 4 del 29, ¿verdad? En adelante. En adelante, sí. 27. Ah, sí, es que no lo leímos, ¿verdad? Sí, vamos a leerlo. Dice, entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó en sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Así es. Vemos que bueno, primero fue Jesse, ¿verdad? El que obedeció las instrucciones que Eliseo le dio, y pues no, el niño no respondió, ¿verdad? No era Jesse quien debía de estar ahí, y no sabemos realmente por qué la misión que le da Eliseo a Jesse fracasa, ¿verdad? Porque el niño no reaccionó, pero lo que podemos ver es que no era, el poder no está en el objeto, o sea, no está en el báculo, no está en Jesse, en la persona, sino el poder está en Dios. Quien iba a hacer el milagro ahí era Dios, ¿verdad? A través de Eliseo, y a través de la fe y la oración de la mujer tsunamita, ¿verdad? De ella, ¿verdad? Yo creo que me imagino yo, ¿verdad? El otro día platicaba con mi esposo y decíamos que el hecho que cuando ves que tu hijo le va a pasar, está jugando con algo, ¿verdad? Y le hablas una vez y luego, ves que ya está pasando la situación, ya no es un hablar, ¿verdad? Es un grito como desesperado, o el moverte rápido, tú también actuar. Entonces me imagino yo que en su mente ella no iba orando tan simplemente, ¿verdad? Sino ella iba clamando, iba con un clamor fuerte a Dios por su hijo, sabiendo que estaba ya muerto. Ella iba con un clamor profundo en su corazón, sin hablar, pero derramando su corazón delante de Dios, no derramando su corazón delante de los hombres, sino delante de Dios, ¿verdad? Porque iba sola en ese camino. A mí me recuerda a Ana, ¿verdad? Cuando fue y derramó su corazón delante de Dios, y luego después tuvo paz y tranquilidad esperando la respuesta de Dios a su oración, ¿sí? Y vemos que fue todo un momento de suspenso para ella, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? También esperando qué pasaba. Esperando, pero cuando escucha, vemos en el verso 36, dice, entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella le dijo, toma a tu hijo, ¿sí? Hasta que ella estaba su esperanza puesta en Dios, y ya cuando le llamaron, yo creo que
ya Así pudo como que descansar, ¿sí? Ah, Y vemos que ella, y la no que nos dice volvió al aquí, mar fuerte. y no nos dice aquí que fue y abrazó al hijo. No. No, ella fue y se echó a los pies de Eliseo Eliseo. en acción de gratitud, de dar gracias, ¿verdad? Externar su gratitud delante de Eliseo y sobre todo de Dios, ¿verdad? De haber conseguido que su hijo regresara pues a la vida, ¿verdad? Y es lo que nosotros debemos de hacer, porque muchas veces este ejemplo de la tsunamita nos muestra que ella pues todo lo que estuvo pasando y ella pues fue agradecida, ¿verdad? Y muchas veces nosotros buscamos a Dios en oración, nos da la respuesta y nos olvidamos. Y no, hay que agradecerle y alabarle por todas sus bendiciones que Él nos da. Gratitud es lo que nosotros debemos demostrar a Dios cuando Él da la respuesta a nuestra necesidad. Sí, Dios se complace de un corazón agradecido, Agradecido. ¿verdad? Porque así como lo buscamos para hacer la petición, nuestro corazón debe estar rendido también con la misma fuerza, con la misma intensidad en decir gracias y alabo tu nombre, ¿verdad? Bendecirlo por el hecho de haber tenido una respuesta, ¿verdad? Y quizás pues no siempre va a ser la respuesta que nosotros queremos, Así ¿verdad? No siempre va a ser todo para bien, gracias a Dios, la voluntad de Dios. Para bien nuestro, o sea, Sí, en nuestro pensamiento, ¿verdad? Sí, no, eso, y también en el instante, no. También, no tiene su tiempo. quizás aquí en la vida de la tsunamita, Dios le devuelve a su hijo al momento y se manifiesta el poder de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios en ese lugar. Quizás en nuestra vida la respuesta no va a ser pronto, o no va a ser la respuesta que nosotros queremos, pero aún en eso, como dice la palabra, dad gracias en todo, ¿verdad? Porque esto es la voluntad del Señor, ¿verdad? No dice cuando todo te salga bien, dice No. en todo, cuando las cosas estén bien, cuando las cosas estén mal, ¿verdad? Ir a buscar a Dios en agradecimiento también. Así es, sí. Bueno, y no termina ahí la vida de la tsunamita. Vemos más adelante en 4 capítulos más que ella sigue ahí, ¿verdad? En el capítulo 8, vamos a leerlo, igual es del verso 1 hasta el 6 para poder terminar este podcast, ¿verdad? De la tsunamita. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y a todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Vemos cómo pues Dios es fiel, ¿sí? Amén. Dios es fiel y cómo ella también tenía su fe depositada en él, ¿verdad? Porque primero vemos que es obediente, ¿sí? Al momento en que Eliseo ve que va a haber hambre en la tierra, pues le dice, ¿verdad? Levántate y vete, y ella pues obedece, ¿verdad? A lo que ya conocía Eliseo, ya había pasado varias circunstancias con Eliseo, ¿verdad? Y ella conoce, es obediente y se va. Mas, sin embargo, al pasar el tiempo, pues ella regresa a buscar lo que le correspondía, ¿verdad? O sea, me quedo pensando que cómo no se dirigía al esposo Eliseo, ¿verdad? Sino que era con ella. Dios tiene un propósito, ¿verdad? Así es. O sea, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y acá también vuelve ella con el hijo. O sea, no se menciona al esposo tampoco, ¿verdad? Tampoco. Como dice con su familia. Con su familia, ¿con su dice, familia? sí, dice Pues con se su apoya familia. con su familia. Con su familia. Ok, perdón, Sí. sí. Sí, y algo también, que ella no, o sea, obedeciendo a Eliseo, vemos obediencia porque decía que era una mujer,
o sea, rica, ¿verdad? Rica, Entonces, importante, entonces tenía que dejar todo. Sí, ahorita una... ¿A qué iba a ir a vivir? O sea, no sabía lo No que iba a sabía. pasar allá, pero sí confiaba en lo que Dios hablaba a través de Eliseo, ¿verdad? Exactamente. Entonces confiaba en eso y ella pudo obedecer el mandato de Dios que le da a través de Eliseo y irse. O sea, se va dejando todo atrás. Todo atrás. Y cómo vemos aquí que cuando el rey le regresa sus bienes, no nada más le regresa lo que tiene ahorita, sino lo que había sido desde años atrás, desde que él había dejado. Desde que había dejado todos los frutos desde que ella se había ido, se los regresa. Así es. Sí, bueno, y pues podemos ver cómo, pues, en resumen, ¿verdad? En conclusión, era una mujer generosa, era una mujer hospitalaria, una mujer de fe, obediente, su actitud hacia Eliseo fue recompensada porque Dios le dio la oportunidad de tener un hijo. Y le devuelve a su hijo nuevamente, ¿verdad? Lo pierde a través de esa tragedia por la cual pasa, pero su fe no desfallece, ¿sí? Su fe sigue puesta en Dios. Es que yo me quedo pensando cómo Dios conoce nuestro corazón, y conocía el corazón de la tsunamita y sabía que aun cuando ella no le había pedido ese hijo, Él se lo da. Y luego en ese momento se lo quita también, pero él sabía que él se lo podía, o sea, él se lo iba a volver a dar, pero él conocía la estabilidad del corazón de la tsunamita, la fe, ¿verdad? Que ella tenía. Entonces, o sea, siento yo que era una prueba en su vida, ¿verdad? Era una prueba en su vida, pero ella estaba firme. Sí. Y como lo mencionaste hace rato, ¿verdad? Que todas las cosas ayudan para bien, ¿sí? A los que aman a Dios, ¿verdad? Entonces vemos como ella... pues Dios estuvo con ella en todo momento y no la dejó, y veamos que siempre habrá un propósito de bendición para quien deposita su fe y su confianza en Dios, ¿verdad? Y la invitación que hoy hacemos a quien nos escucha, a quien nos ve también, es que si no has conocido a Jesús, no le conoces, pues que leas la palabra de Dios, que leas la Biblia, y veas que Dios tiene muchas promesas para ti, ¿verdad? Él mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por tus pecados, y Él quiere que le recibas en tu corazón y ser el dueño de tu vida, y que confíes, y todo lo que tú necesites lo deposites en Él, que dejes tu carga, tu necesidad a Él, y Él te responderá en su tiempo, ¿verdad? Conforme a su voluntad. El Salmo 28:7, y vamos a terminar con un salmo que es el Salmo 28:7 que nos va a compartir Juani. Sí, que podemos, creo que cada uno de nosotros ha vivido circunstancias importantes, y hemos visto la mano de Dios, ¿sí? Contestando nuestras oraciones, ¿verdad? Y así como... Es que lo tenía aquí en otra versión. Sí, lo voy a leer yo en la Reina Valera, y a lo mejor dice, ya lo contesto. Dice, Salmo 28:7 dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Así como nos enseña la palabra, te invitamos a ti que no has tenido un encuentro con Dios, ¿verdad? Que le busques, que hagas una oración, que pidas perdón por tus pecados, que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida, y que aprendas a caminar con Él, y que un día puedas también leer este texto con un corazón agradecido, ¿verdad? Que veas que puedas decir: Jesús es mi fortaleza, Jesús es mi escudo, en Él confío y fui ayudado. Y yo creo que no solamente ayuda en las necesidades que tenemos, ¿verdad? Que físicamente aquí es lo que nos aqueja, ¿verdad? Pero la mayor necesidad que tenemos es la de un Salvador. Así es. Entonces, podemos recibir esa ayuda de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, de ser salvos. Rindamos nuestro corazón a Él, pidámosle perdón por todos nuestros pecados y entreguemos nuestra vida en sus manos para que Él sea nuestro Salvador. Así es. Bueno, pues aquí terminamos nuestro podcast y nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.